mencionándoles mi segundo tomo de la trilogía Breve Historia del Conflicto Armado Salvadoreño. Y me voy a permitir leerles unos párrafos. Este segundo volumen se adentra en los años más intensos y determinantes del conflicto armado salvadoreño. 12 años de fuego ofrecen una mirada profunda a la dinámica interna de la guerra, a sus causas inmediatas y a las fuerzas que la moldearon desde ambos contendientes. También se explora la dimensión humana, el miedo, la lealtad, la pérdida y el sacrificio. Este tomo es la memoria del combatiente, no la del héroe invicto, sino la del hombre real que soportó el frío, la fatiga, la duda y la muerte del compañero. Pero este segundo tomo intenta conservar esas brasas encendidas, no para avivar el rencor, sino para iluminar la verdad. Finalmente quiero finalizar diciéndoles que el soldado puede dejar el fusil, pero jamás abandona la memoria de su trinchera. Breve Historia del Conflicto Armado Salvadoreño es un libro elaborado en base a relatos testimoniales de veteranos de la Fuerza Armada y excombatientes del FMLN, donde estos me dieron a conocer las principales derrotas y reveses sufridas por la institución castrense en el Frente Oriental Francisco Sánchez. Esto corresponde a los departamentos de Zulután, San Miguel, Morazán y La Unión. El libro surgió la idea de contactar con ciertos veteranos de la Fuerza Armada y excombatientes del FMLN, pero no mandos altos dentro de la Fuerza Armada o dentro del FMLN cuando se llevaron a cabo estas batallas y estas acciones que se relatan en mi libro, sino que los relatos provienen de miembros que ocupaban prácticamente los últimos escalones de mando cuando se dieron a cabo estas acciones. Fue así como tuve la oportunidad de reunirme con el comandante Silvio Argueta Quintanilla, el comandante Licho, perteneciente al Ejército Revolucionario del Pueblo en la zona norte del departamento de Morazán, el cual pues en libros que han escrito la izquierda salvadoreña, lo mencionan a él como un comandante que participó en muchas acciones militares relevantes. Logré contactarme con él en la casa de un sargento mayor en la ciudad de San Miguel. Para ese entonces él se encontraba como jefe de protección civil del departamento de Morazán. Se hizo presente a la casa de este sargento en la ciudad de San Miguel. Y cuando me presentaron, lo primero que dijo él, que él no estaba para reunirse con ningún coronel, que él no quería saber nada de ningún coronel, que él quería que se iba a reunir con otras personas, a la cual yo le mencioné de que prácticamente estos hechos ya habían sucedido y que lo único que yo buscaba era rescatar la historia del conflicto armado desde un punto de vista histórico-cultural y que si él podía narrarme los hechos que sucedieron específicamente en la batalla del Moscarrón, siendo lo cual pues él accedió y así fue como me contactó otros integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo y me narraron los hechos que acontecieron tanto en la batalla del Moscarrón, tanto en la batalla de Cacahuatique, tanto en la batalla de San Isidro, hechos relevantes que, como repito, son narrados en mi libro El presente histórico del conflicto armado. Realmente, de manera personal, considero que ningún libro me había costado tanto en elaborar. Y esto me refiero más que todo al dinero y el tiempo que invertí, porque yo tenía que viajar desde la zona occidental hasta San Miguel y hasta Morazán para reunirme con estos comandantes y excombatientes del FMLN. En algunas ocasiones, tenía que invitarlos a desayunar o a almorzar para poder entrevistarlos. Y esto pues me ocasionó muchos gastos. En algunas ocasiones algunos excombatientes trataron de sorprenderme al quererme narrar hechos en los que ellos no participaron. Recuerdo específicamente un excombatiente del FMLN que me decía que él fue comandante de las Fuerzas Armadas del Ejército Revolucionario del Pueblo y que había participado en muchas acciones. Pero al preguntarle la edad,
me di cuenta de que estas acciones tuvo que él haber participado cuando apenas era un niño o quizás un adolescente. Entonces vemos cómo muchos de estos miembros siempre tratan de sorprender, de omitir la verdad o dar a conocer hechos heroicos donde ellos tuvieron cierta participación, pero que algunos de ellos no participaron. Pero sí tuve la oportunidad de conocer muchos comandantes terroristas de esa zona que jugaron un papel relevante y fundamental durante el conflicto armado. Recuerdo haber conocido al comandante Lino, que era un explosivista, que era muy famoso por colocar estas trampas explosivas en las diferentes torres, subestaciones eléctricas. Con la distancia y el tiempo, ya nosotros y la madurez que tenemos, los veteranos de la Fuerza Armada y excombatientes del FMLN, debemos de olvidar estos hechos y tratarlos de ver de una manera más práctica, más objetiva, hechos que ocurrieron cuando el país convulsionó y cuando éramos apenas unos jóvenes que en muchas ocasiones no sabían ni cuál era nuestro ideario o por qué combatíamos, porque muchos hoy nos damos cuenta que al final de cuentas pues fuimos engañados y fuimos traicionados por los gobiernos de turno, a tal grado de que hoy en día pues existe una deuda histórica con los veteranos y combatientes. Al ver a estos comandantes terroristas y excombatientes del FMLN, en mi caso particular, he tenido muchas oportunidades de conversar con ellos. En la elaboración de mis libros fue más que todo de camaradería, de respeto, y fue una experiencia muy bonita porque nos reunimos, me comentaban sus anécdotas, cómo fue la vida de ellos en estos campamentos de guerra durante los diferentes ataques que nos hacían. También tuve la oportunidad de conversar con ellos durante el breve tiempo que estuve en el Instituto de Veteranos y Excombatientes de la Fuerza Armada. Ahí llegué a organizar la dirección de la memoria histórica del conflicto armado. Y tuve la oportunidad de visitar a comandantes de las Fuerzas Populares de Liberación, del Ejército Revolucionario del Pueblo específicamente, y convivir con ellos, platicar qué sucedió en el combate y entre sonrisas y anécdotas, es decir, comentábamos que quizás más de alguna vez nos topamos y que pues estamos vivos, no ocurrió nada. Pero lo importante de esto es que debemos de olvidar esta rencilla que tuvimos tantos soldados como excombatientes del FMLN. Sí, personalmente después de los acuerdos de paz y la finalización del conflicto armado, al principio era muy difícil para aquellos oficiales y miembros de la Fuerza Armada tratar de convivir con miembros del FMLN, porque todavía se guardaban ciertas rencillas y pues las heridas no habían sanado al respecto. Durante los gobiernos del FMLN y el partido del FMLN, fue en esos días donde más se trataba de desprestigiar a la Fuerza Armada y siempre con ánimo de transformar el pensamiento de los jóvenes del posconflicto. Pero esto, la madurez que nos da el tiempo, la edad, llegamos a comprender de que sí era posible tener una convivencia con nuestros antiguos adversarios y reincorporarnos todos a la vida pacífica y democrática de nuestro país. Mi opinión referente a mi adversario durante los años del conflicto armado es que nosotros nos enfrentamos a una fuerza bien organizada, una fuerza bien adiestrada, una fuerza bien equipada y una fuerza bien comandada. Es decir, nuestro enemigo no eran simples combatientes, eran combatientes que afrontaban a las unidades de la Fuerza Armada. Es que lo que sucede es que
al principio del conflicto armado, el FMLN no estaba tampoco tan bien organizado, tan bien equipado. Al igual que la Fuerza Armada, se fue organizando y se fue equipando. Pero decirles que el FMLN fue una fuerza fuerte a la cual nosotros como soldados de la Fuerza Armada nos enfrentamos. Y al final de todo, mi respeto para ellos, porque detenían a las unidades de la Fuerza Armada y nos causaban una gran cantidad de bajas entre muertos y heridos. Como les dije anteriormente, nosotros nos enfrentamos a una fuerza insurgente bien adiestrada, bien organizada y bien equipada. Pero lo que sucede es que nosotros como Fuerza Armada, una institución que tenía una gran importancia en la vida institucional del país, fuimos arrastrados a una guerra revolucionaria a la cual nosotros desconocíamos. Y por supuesto desconocíamos también todo lo que se derivaba de esta. Nosotros, si bien es cierto, estábamos preparados para una guerra regular y teníamos conocimiento de la guerra militar, pero desconocíamos la guerra política, desconocíamos la guerra de propaganda, desconocíamos la guerra psicológica. Y sumado a esto, al principio del conflicto armado, nosotros éramos una fuerza armada sumamente pobre, una fuerza armada mal adiestrada, mal equipada, mal organizada, con un total desconocimiento del terreno y lo más importante, con un total desconocimiento de la lucha revolucionaria. Entonces, por eso que al principio de este conflicto armado, hasta finales de 1984, nosotros como institución armada tuvimos una gran cantidad de derrotas y reveses militares en todo el territorio nacional. Pero fue hasta principios de 1985 donde ya la Fuerza Armada había crecido, la Fuerza Armada había sido organizada, la Fuerza Armada había sido equipada, la Fuerza Armada le habían sido entregado bastante apoyo aéreo, donde nosotros, con el apoyo de los helicópteros, operábamos en la retaguardia del enemigo. Pero también la fuerza insurgente recibió su adiestramiento. Muchos insurgentes fueron adiestrados en Cuba, fueron arrestados adiestrados en la ex Unión Soviética, en Vietnam. Entonces eran fuerzas insurgentes que también estaban preparadas y equipadas para enfrentar una lucha armada, porque no eran ciudadanos, si bien es cierto que al principio del conflicto armado eran ciudadanos comunes, sediciosos, que se camuflajearon en el ciudadano común, pero estaban adiestrados y equipados con armamento convencional y estaban apoyados por gobiernos de índole marxista-leninista. Entonces, precisamente por eso es que la lucha armada en nuestro país fue bastante prolongada, pero especialmente porque fue una lucha revolucionaria a la cual nosotros como Fuerza Armada no estábamos preparados para enfrentarla. Sí, ante lo que usted me acaba de preguntar, lo que sucede es que realmente, antes de dar la diferencia de estas dos guerras, las Fuerzas Populares de Liberación eran las que, según ellos, estaban realizando una guerra popular prolongada. Y el Ejército Revolucionario del Pueblo estaba realizando una guerra de liberación, caso que no era así. Y nosotros estábamos desarrollando un conflicto de baja intensidad. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre guerra popular prolongada y conflicto de baja intensidad? No en sí la parte doctrinaria, sino la parte práctica de nuestro conflicto. Lo que sucedió con la guerra popular prolongada era que los insurgentes querían debilitar al gobierno y a su Fuerza Armada, a la Fuerza Armada desgastándola, con grandes combates contundentes para que estos tuvieran cantidad de bajas, y al gobierno de la República desprestigiándolo a nivel nacional e internacional. Y esta guerra la prolongaron con la destrucción permanente que le hicieron a la infraestructura de nuestro país, a las torres de energía eléctrica, a las cajas telefónicas, a los puentes, a los beneficios de café, a las presas hidroeléctricas. Entonces trataron con esta lucha o guerra popular prolongada de desgastar al gobierno para que al final de cuentas, se rindiera y cayera por su propio peso.
En cuanto al conflicto de baja intensidad, esta es una estrategia utilizada por los Estados Unidos en los países donde se llevaban a cabo conflictos armados, pero donde se llevaban conflictos armados en países del tercer mundo. Su propósito era claro también, ¿verdad? Apoyar a las fuerzas armadas del país que estaban apoyando, pero con una participación únicamente de apoyo, con apoyo de material y equipo, no con fuerzas armadas. La estrategia de conflicto de baja intensidad surgió después de la derrota que tuvieron los estadounidenses en Vietnam, y trataron de apoyar, y vieron que después de su derrota en Vietnam, hubieron muchos países que fueron cayendo poco a poco. Entonces ellos trataron de llevar a cabo esta estrategia en el sentido de apoyar a los países donde habían conflictos armados para que estos no cayeran. Entonces básicamente con esta estrategia de conflicto de baja intensidad, los Estados Unidos lo que estaban haciendo era proteger sus intereses geopolíticos.